Oh, Padre Celestial, bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran entre las naciones. Shabbat Shalom para los hermanos que están aquí en la comunidad. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Hoy tenemos la bendición que nos toca estudiar dos parashá. La parashá Tesarría y la parashá Mexorá, que la encontramos en el libro de Vayikra, libro de Levítico, capítulo 12, la una, y la otra empieza en el capítulo 14 hasta el capítulo número 15. Amados, no se olviden de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a todos los videos que estamos compartiendo. Vamos a leer una parte de esta sección de la Torá que la encontramos en el libro de Vayikra, Levítico 12, verso 1, dice: habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Vemos que esta sección de la Torá empieza de la siguiente manera y dice que cuando conciba la mujer. A la mujer se le ha dado este privilegio de poder dar vida, de concebir, y en el acto de concepción actúan 3 personas. El hombre que da el líquido blanco, la mujer que da la sustancia roja, y nuestro Padre Celestial es quien da su ruach, su espíritu, el alma, a ese nuevo ser. Y son 9 meses que tiene que estar la criatura para luego de a luz la mujer, y ahí se opera el mandamiento que está aquí dando nuestro Padre Celestial, que dice que será 7 días. Ella tendrá que esperar para empezar su proceso de purificación, que va a durar, si fuera varón, más de 30 días, y si fuera mujer, más de 60 días. Ese es el mandamiento que da nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿por qué se da esta situación de la nidá de la mujer, o de que tiene que purificarse? Y muchos sabios de Israel dicen que esto se dio cuando en el huerto operó la desconexión de nuestro Padre Celestial. Es a partir de ahí que nuestro Padre Celestial le dice a la mujer que ella dará luz con dolor, y al hombre que tendrá que trabajar y comer del sudor de su frente. Y vemos aquí que la mujer cuando da a luz es con dolor, y se da en ese periodo una desconexión de nuestro Padre Celestial al momento que ella da luz, y tiene que purificarse. Muchas veces la labor de la mujer, nosotros los hombres no valorizamos lo que ella hace. Y muchas veces es producto de las malas traducciones que nosotros tenemos a nuestra mano. Porque cuando nuestro Padre Celestial crea a la mujer y lo hace, y las traducciones a ese acto, o cuando nuestro Padre Celestial pone delante de Adán a la mujer, le dice que le va a dar una ayuda idónea. Algunas traducciones lo han hecho de esa manera, lo han dicho de esa manera, y el hombre espera que la mujer sea su ayuda idónea o su media naranja. Y quieren muchos hombres que la mujer piense como él piensa y haga lo que él haga,
Pero en la palabra yo tengo aquí una versión de la Torá, esta versión de acá, y esta es impresa en una editorial Tel Aviv de Israel. Y en este capítulo 2, en el verso 18, que muchas traducciones bíblicas han puesto que la mujer es una ayuda idónea, en esta traducción nos dice, y dijo Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él. En esta traducción nos está diciendo que la mujer es una ayuda, pero opuesta al hombre, en el sentido de que la mujer piensa de una manera diferente a como pensamos los hombres, siente de una manera diferente a como sentimos los hombres, ama de una manera diferente a como amamos los hombres, y en todo sentido es diferente la mujer. Pero muchos hombres esperan que la mujer sea igual a él. Por las malas traducciones, la ayuda idónea, la media naranja. En realidad la mujer es nuestra ayuda, pero una ayuda diferente a como somos los hombres, y en ese sentido nosotros los hombres tenemos que comprender la función y la labor de la mujer dentro de un hogar como dadora de vida. Y a la mujer le corresponde educar a los hijos en Torá, en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, porque esa es una de las labores de la mujer. Y aquí ya nosotros estamos viendo los mandamientos de lo que tiene que hacer la mujer después de la concepción. Y también más adelante nosotros vemos que dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Vemos que en el octavo día suceden muchas cosas, como lo vimos en la sección de la Torá en la semana anterior. En el octavo día cayó fuego de los Shamayim, cuando fue consagrado a Aarón y sus hijos, y cuando se empezó ya a oficiar en el Mizcán del desierto. Eso sucedió, todo eso hecho fue en el octavo día. También en la fiesta de Sukkot se celebra un día más, Shemini Atzeret se llama el octavo día. Y aquí vemos que el niño es circuncidado, según el mandamiento, en el octavo día. ¿Por qué no en el séptimo día? ¿O por qué no en el sexto día? Porque muchos sabios de Israel dicen que el niño tiene que saborear las delicias de un Shabbat. Es decir, después del Shabbat, después que él se ha congregado en un Shabbat o ha estado en un Shabbat, ya después de eso es circuncidado. Pero aquí hay una enseñanza más grande en esto de la Brit Milá, en el sentido de que sabemos que a este mundo nuestro Padre Celestial ha terminado 6,000 años, que representan los 6 días de la creación. A este mundo le han sido asignados 6,000 años, que son los 6 días. El séptimo día, que es el reino milenial que va a reinar Yeshua aquí en esta tierra cuando Él venga por segunda vez, representa el Shabbat, es el séptimo día. Y el octavo día es el reino eterno de nuestro Padre Celestial. Y el niño es circuncidado en el octavo día porque pasa ya al reino de nuestro Padre Celestial. Y hay muchos secretos en el mandamiento de la Brit Milá. Brit, pacto, Milá, corte. Si la persona no entra a los pactos y se hace por afuera de una manera médica, es una Milá, es una circuncisión, pero no es un Brit, no es un pacto. En el pacto de la Brit Milá, vemos nosotros que nuestro Padre Celestial es tan sabio, y los estudios establecen que en un hogar donde el varón es circuncidado, la esposa, la mujer va a tener muchos beneficios. Por ejemplo, las estadísticas establecen que los casos de útero o uterino en Israel son mínimos, muy diferente a otros pueblos que no tienen esta costumbre de la Brit Milá, de la circuncisión, porque esa parte del prepucio, muchos sabios de Israel dicen que es la que nos conecta con el Yeser Hará, con esa inclinación al mal.
y es necesario que haya el corte. Ahora, hay un midrash que dice que el prepucio le creció a Abraham fue a partir de la desconexión que hizo con nuestro Padre Celestial. Es decir, cuando él desobedeció la palabra que le había dado nuestro Padre Celestial, fue que el prepucio le fue añadido. Y luego, esa parte que está de más, nuestro Padre Celestial da el mandamiento de que sea cortada. ¿Y por qué? Porque esto asemeja a los pactos que nuestro Padre Celestial ha hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con su pueblo, donde de por medio había el corte al animal, de por medio había el sangrado al animal, y sin sangre no hay pacto. Entonces, cuando se le hace el Brit Milá al niño en el 8º día, o en su defecto, si alguien viene al conocimiento de la Torá y quiere entrar a los pactos ya de adulto, se le hace el corte que asemeja a lo que se le hacía al animal. Es decir, que esa parte que conecta con la parte negativa, que conecta con esa parte de desconexión, es cortada en nuestras vidas. Y va a haber muchos beneficios para el hombre como para la mujer, no solamente desde el plano higiénico, sino también a nivel espiritual. El hombre entra al pacto con nuestro Padre Celestial, y ese es el 8º día, que ya es parte del reino de nuestro Padre Celestial. Más adelante nosotros vemos en un pasaje en el libro de Ezequiel 44, vamos a ver un pasaje donde nuestro Padre Celestial no solamente que está pidiendo la circuncisión de la carne, sino también que pide la circuncisión de nuestro corazón. En Ezequiel 44, verso 7 dice, verso 6, y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Adonai, basta ya de vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. En el verso 9 dice del capítulo 44 de Ezequiel, así ha dicho Adonai, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Es decir, amados, que no solamente es necesario circuncidar la carne, sino que también nuestro Padre Celestial nos está pidiendo otro tipo de circuncisión, que nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón, tener circuncidado nuestro corazón a la obediencia de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y muchos sabios de Israel van un poquito más allá, de no solamente tener circuncidada la carne, tener circuncidado el corazón a la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, sino que también tener circuncidados nuestros oídos, para no escuchar cualquier tipo de conversación que nos afecte, porque a través de lo que nosotros escuchamos, eso va a cambiar emocionalmente a la persona. Y muchos van un poco más allá de tener circuncidado la carne, el corazón, los oídos, circuncidar también nuestros labios, circuncidar también nuestra boca. Y ese es algo muy difícil porque estas parashá, las dos parashá, Tanría y Mexorá, están conectadas con esto, con la boca, en el sentido de que aquí habla de una enfermedad que les daba a los israelitas cuando estaba en pie el Mishkan y el primero y el segundo templo, por mal utilizar la boca. Y hay muchos casos de enfermedades que les venía por ellos no saber utilizar este don tan precioso que nuestro Padre Celestial nos regaló,
Muchos lo mal utilizaron, y es el caso de Miriam, que lo vamos a ver más adelante. Y avanzando un poco en esta sección de la Torá, vemos que Abraham se circuncidó ya de adulto. Si el mandamiento dice que es el 8º día, ¿cómo fue que Abraham se circuncidó ya de adulto y él circuncidó también toda su casa? ¿Y cómo es que Yehoshua o Josué, antes de entrar a poseer y conquistar la tierra prometida, circuncidó a todos los varones? Porque hay muchos detractores sobre la Brit Milá, y muchos dicen, no solo es al 8º día, ya después ya no es necesario que seas circuncidado porque ya no estás cumpliendo los mandamientos o no estás entrando a los pactos, y lo que te estás haciendo solo es una milá, no es Brit Milá. Pero yo digo, ¿y cómo fue que Abraham, vemos en el libro de Bereshit, capítulo 17, él se circuncidó y circuncidó toda su casa, ya a una edad bien avanzada? ¿Cómo nosotros comprendemos eso? Porque dice en Bereshit, voy a leer aquí qué es lo que dice desde antes. Bereshit 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Es decir, que el pacto que hace nuestro Padre Celestial con Abraham es de ser su Elohim, su Redentor, su Salvador de él y de toda su descendencia. ¿Sí? Dice más adelante, y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, por heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Y dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. En el verso 11 del capítulo 17 de Bereshit, de Génesis, dice, en el 11, circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y tu descendencia. Es decir, que nuestro Padre Celestial hace un pacto con Abraham y su descendencia de ser el Elohim de él, el Elohim de Abraham, y de entregarle la tierra prometida. Y le dice, esta es la señal del pacto. Será circuncidado todo varón. Es decir, amados, si nosotros vamos a ser llevados a la Nueva Jerusalén, si nosotros vamos a ser transportados hacia allá, y a la Nueva Jerusalén, el libro de Revelaciones dice que ningún incircunciso entrará en ella. Y aquí vemos que nuestro Padre Celestial hace el pacto de la Brit Milá con Abraham, y más adelante en el capítulo 17, verso 24 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Asimismo fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado al extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Es decir, amados, que Abraham, su hijo Ismael en ese entonces, y toda su casa fueron circuncidados. Muchos detractores de la Brit Milá dicen, no, lo hizo Abraham, fue solo por dar el ejemplo. Está bien, él dio el ejemplo, se lo hizo, pero ¿por qué hizo a toda su casa? ¿Y por qué Yehoshua, antes de entrar a la tierra prometida, circuncidó a toda la nación? Son interrogantes, son preguntas que nos hacemos, amados, en cuanto a lo que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Y muchos dicen, Pablo ya derogó la Torá, pero hay muchos escritos de Pablo que nos dicen que él no abrogó la Torá ni habló en contra de la Torá en nada. Si nosotros vamos al libro de Hechos,
Vamos a revisar el libro de Hechos, porque muchos escogen los escritos de Pablo para decir de que ya los pactos ya fueron abolidos y que nosotros no debemos respetar ninguno de los pactos que están en la Torá, en la Tanakh. Estamos en Hechos 24, el verso 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la Torá, aquí está en la ley, y en los profetas están escritas. Esto está hablando Pablo. Él dice creyendo en todas las promesas, en todas las palabras que están en la ley, ¿sí? En el Hechos 25, verso 8 dice, Hechos 25, 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la Torá, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Muchas veces, amados, los escritos de Pablo son mal entendidos, son mal comprendidos o mal traducidos. Porque aquí en el libro de Bamidbar, el libro de Números, a nosotros nos dice que hay una sola Torá, una sola palabra, tanto para el natural como para el extranjero. Es decir, que no hay dos palabras o no hay dos Torá. En el libro de Números, Bamidbar 15, 16, desde el 15 voy a leer. Números 15, 15 dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Con vosotros así será como vosotros así será el extranjero delante de Adonai. Una misma ley, una misma Torá y un mismo decreto tendrán vosotros y el extranjero que mora con ustedes. Es decir, amados, que Pablo no vino a darnos una Torá para los que no son de Israel, para los extranjeros. Pablo no vino a hacer eso, porque el mandamiento es claro, y Pablo dice que él no habló nada en contra de la Torá. Y si nosotros tenemos una sola ley, tanto para el natural como para el extranjero, porque si viniera Pablo hoy en nuestros días, se quedaría sorprendido de lo que los hombres están haciendo. Cambiaron todos los escritos que él dio, que en realidad son escritos, son cartas que dirigió a las congregaciones emergentes de ese entonces. Yo digo, si viniera Yeshua en estos días, también se quedaría sorprendido de lo que los hombres han hecho con él. De todo el cambio que le hicieron a las enseñanzas que él nos vino a dar, que son contrarias lo que afuera enseñan en otros campamentos a lo que está aquí en la Tanakh y en la Torá. Entonces vemos, amados, que en el octavo día es el mandamiento, si nos encontramos en un pueblo creyente de los mandamientos de Adonai, pero si nuestro Padre Celestial se revela a alguien en la edad adulta, esa es la edad que te toca. Y si quieres entrar a los pactos, tampoco es una imposición en lo absoluto hacia nadie. Justo, amados, estamos nosotros en el mes de Iyar, y este mes se lo conoce como el mes de la salud o de la sanidad. Pero esta parashá, aquí nos está hablando ya en el capítulo 13 de las enfermedades, de lo que el Cohen tenía que hacer cuando alguien iba delante de él a ser examinado. Es decir, amados, que según lo que nos dice aquí la Torá, cuando alguien tenía alguna dolencia, alguna enfermedad, no buscaba al médico. Al primero que buscaba era al Cohen. Y así nos dice aquí. Dice en el capítulo 13, verso 1, habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: cuando un hombre tuviere en su piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón al sacerdote
o a uno de los hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pereciere la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces vemos, amados, que cuando alguien tenía una dolencia, alguna enfermedad, lo primero que hacía era recurrir al Cohen, y el Cohen le iba a dar las instrucciones de lo que tenía que hacer para ser sanado. Pero nosotros, ¿cómo podemos entender esto? Si hay mandamientos que nos dicen que Adonai es nuestro sanador. Vamos a ir a un momento del Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, hay un pasaje, dice Deuteronomio 7:15, y quitará Adonai de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Que dice que Adonai quitará toda dolencia, toda enfermedad, toda plaga, y que Él no pondrá ninguna plaga de las que envió a Egipto. Sobre este pasaje, algunos sabios de Israel, esta palabra que dice, y quitará Adonai de ti, la palabra hebrea para de ti es minjá, que se puede traducir, muchos sabios de Israel dicen, por medio de ti. Es decir, que Adonai quitará por medio de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. Eso es diferente a lo que nos dice de ti, sino por medio de ti. Pero ¿por qué, amados? Muchos sabios de Israel dicen esto. Hay una tradición que nos cuentan los sabios de Israel. Dice que un rabino una vez se paró en un cementerio y le preguntó a nuestro Abacados por qué habían muerto todas las personas que estaban en ese cementerio. Y la respuesta divina que le vino a este rabino, según los comentaristas, dicen que él recibió la respuesta de que todos habían muerto por el mal de ojo. Y como si el mal del ojo principalmente es por envidia o por desear lo que el otro tiene, y cómo es que ellos casi habían muerto la mayoría de eso, del mal de ojo. Entonces recibió la revelación divina de que ellos murieron porque no veían lo que se llevaban a su boca, porque ellos no veían lo que comían, y de eso habían muerto. Muchas veces, amados, los hombres le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos sane o nos cure de enfermedades de las cuales nosotros mismos las estamos produciendo y generando por nuestros malos hábitos de alimentación que tenemos. Nuestras dietas, nuestra alimentación están cargadas de carbohidratos y de azúcar. Muchos dirán, bueno, el pan de Shabbat es un carbohidrato, y en Shabbat nosotros comemos bastante pan. No solamente para recibir el Shabbat, sino también en las posteriores comidas, nosotros comemos pan para recitar el Birkat Hamazon, ¿verdad? Después de comer pan, y se come pan todo el día casi. Entonces debemos ver la diferencia, amados, que el pan que comían nuestros antepasados hace 1000, hace 2000 años, hace 3000 años, es diferente al pan que nosotros comemos. El trigo en la actualidad ha sido modificado genéticamente ya. Y ese pan que nosotros comemos nos perjudica en nuestra salud. El azúcar que consumimos en todas las presentaciones, no solamente el azúcar como tal, sino que la industria alimenticia le pone azúcar a todo. Y el azúcar va oculto en algunos alimentos. Eso también perjudica la salud. Solo nosotros
separando estos dos elementos, estos dos alimentos de nuestra dieta, le vamos a hacer mucho bien a nuestro cuerpo. Es decir, separando el azúcar y separando los carbohidratos. Y preparar el pan de Shabbat con una harina integral, que es más sana que la otra refinada. Porque al momento que ya la han refinado, le han sacado todos los nutrientes a ese supuesto alimento, que en realidad no nos va a nutrir, no nos va a alimentar. A la larga va a terminar enfermando a las personas. Y la industria alimenticia, amados, utiliza muchas veces hasta colorantes en los alimentos que no son kosher. Ellos con tal de vender y comercializar, utilizan un sinnúmero de sustancias o elementos que reemplazan a los alimentos. Muchas veces las personas piensan que se están nutriendo bien, pero más sin embargo se están enfermando. ¿Y cómo nosotros podemos ir a Hashem, a nuestro Padre Celestial, que nos sane, cuando el mismo hombre ha sido el que produjo la enfermedad? Por eso leíamos en ese pasaje de Deuteronomio, ¿sí?, que es por medio de ti que va a venir la sanación, es decir, por medio de nosotros, porque en realidad lo que nosotros comemos para alimentar nuestro cuerpo básicamente tiene que ir acorde con la dieta que nuestro Padre Celestial estableció, la dieta kosher, y examinar, amados, todo lo que nosotros nos llevamos a la boca. En la actualidad no tenemos templo y ya no existen los Cohen. ¿A dónde va la persona cuando tiene una dolencia? Donde el médico. ¿Y qué hace el médico? Lo mismo que está aquí, lo que nos dice la Torá, que el Cohen examinaba a la persona para determinar qué era. El médico también eso es lo que hace, examinar a la persona para ver qué tiene. Y luego de eso le manda a hacer unos exámenes, unos análisis para corroborar cómo está su sangre, cómo están los distintos elementos dentro de su cuerpo, cómo está su orina, cómo está el colesterol, los triglicéridos, para poder hacerle un tratamiento. Y en realidad, amados, ¿será el médico el que sana? ¿O será el hombre el que sana? ¿O serán los medicamentos el que sana? Nosotros por Torah sabemos que nuestro sanador es nuestro Padre Celestial. Él es el que sana. Y Él es el que da el conocimiento a los hombres para desarrollar todo lo que nosotros tenemos ahora que es la tecnología médica, para que el hombre pueda ser sanado. Pero nuestro Padre Celestial es quien determina, amados, quién vive y quién muere, a quién se le alargan los días y a quién no se le alargan los días, y de acuerdo a qué, amados, de acuerdo a la obediencia a los mandamientos que Él estableció aquí en su palabra. Muchos sabios de Israel y el Midrash, hay un Midrash que dice que al momento de la concepción del niño, nuestro Padre Celestial asigna a un malak llamado Laila. Y nuestro Padre Celestial le asigna a este malak todo lo que va a determinarse en la vida de este niño, qué tiempo va a vivir, qué es lo que va a hacer, qué propósito va a obtener y todo, qué va a hacer de él. Está ya determinado antes de la concepción. Dice que cuando el momento de la concepción, este malak le asigna todo, y inclusive en el periodo de gestación de los 9 meses, este malak Laila al niño le enseña toda la Torá y todos los secretos de los Shamayim y todo lo que hay en el Gran Edén. Le enseña este malak al embrión, al niño que se está gestando. Pero dicen que al momento de nacer, este niño, este malak le toca los labios, y en esta parte que nosotros tenemos hendida, dice que es el toque que le hace este malak. Por eso tenemos esta parte así. Y automáticamente este niño se olvida de todo lo que le fue enseñado en la etapa de embrión o de gestación. ¿Y por qué sucede eso? Por lo que pasó con Adán y Eva, se nos fue asignado ese libre albedrío, que se lo conoce, ese poder de decidir. Y hasta lo último, muchos comentaristas de la Torá
le dice que este Malak, Laila, se esmera en decirle al niño que sea un sadik, que obedezca los mandamientos, que obedezca a Torah. Es decir, amados, que en nuestros genes está la información genética de la Torah y que debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué, amados? Para que nosotros podamos tener largura de días. Si obedecemos la Torah y los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido, nos vamos a alimentar bien, porque nuestro Padre Celestial aquí en la Torah nos ha dado una dieta de cómo debemos nosotros alimentarnos, de cómo debe el hombre nutrirse para vivir bien, para vivir sano y cumplir el propósito por el cual nuestro Padre Celestial lo trajo a este mundo. Entonces vemos que ¿quién es el que sana? Es nuestro Padre Celestial, pero nosotros, amados, tenemos también mucha responsabilidad en nuestra sanación, de cuidarnos, de ver qué es lo que nos estamos llevando a nuestra boca, porque vemos más adelante que dicen que cuando había lepra, alguien tenía lepra, primeramente esa lepra se manifestaba en las paredes de su casa. Luego, si como una advertencia nuestro Padre Celestial lo hacía de esa manera. Luego, si esa persona no escuchaba esa advertencia que tenía, esa lepra migraba a la ropa. Y luego ya, si no escuchaba, era en el cuerpo que le aparecía la lepra. Entonces iba donde el Cohen examinaba, y lo primero que se hacía con esa persona que tenía lepra era aislarlo del campamento, puesto aparte. ¿Y para qué, amados? Para que reflexione y se conecte nuevamente aislado, solo, con nuestro Padre Celestial. ¿Qué hace el médico cuando una persona se enferma? Lo primero que lo hace es aislarlo del núcleo familiar, aislarlo de su entorno y va a una clínica o a un hospital. Y lo primero que hacen cuando va a la clínica o al hospital es ponerle un suero. ¿Y qué es el suero? No son vitaminas, no son minerales, es una solución salina. Es decir, en vida o en los días que tú estuviste en libertad, no ayunabas, no te consagrabas a nuestro Padre Celestial, ahora sí, en el hospital o en una clínica vas a ayunar. Y lo tienen 3, 4, 5 días solo con agua, con suero salino, para que su cuerpo se desintoxique y salgan todas esas toxinas que él se ha llevado por no alimentarse de la manera correcta. Ahora, el cuerpo, nuestro Padre Celestial lo hizo tan perfecto, amados, que no hay otra máquina tan perfecta como nuestro cuerpo, que tiene ese poder de regenerarse y volverse a sanar si nosotros le damos los nutrientes que el cuerpo necesita. Es decir, que nuestra alimentación no solamente tiene que ir proteínas, que nosotros las conocemos en forma animal, ¿verdad? Pero también hay proteína vegetal, y es preferible la proteína vegetal al animal. Necesitamos, sí, grasas en pequeñas cantidades, carbohidratos, pero también necesitamos vitaminas, todas las vitaminas, también necesitamos minerales, necesitamos oligoelementos, aceites esenciales, factores botánicos, y todo eso hace que esta maquinaria perfecta que nuestro Padre Celestial puso, que es nuestro cuerpo, pueda funcionar de una manera correcta y no nos enfermemos. ¿Y qué sucede si alguien solo se alimenta de carbohidratos y de grasas? Le van a hacer falta vitaminas, le van a hacer falta minerales, le van a hacer falta oligoelementos, aceites esenciales. Y toda esa carencia se traduce como enfermedad en la persona. Entonces, antes de llegar a la enfermedad, mejor es la prevención, amados. Mejor es prevenir. Mejor es cuidarnos con tiempo. Y ayer yo conversaba con alguien y me decía, no, pero el tomar alcohol no hay ninguna provisión en la Torá. Yo le digo, tampoco hay provisión de no fumar, no hay provisión de usar sustancias ilícitas, pero no porque él no lo diga, yo lo voy a hacer. No porque no diga ahí específicamente el mandamiento, es que nosotros lo vamos a hacer, vamos a usar droga. Sabemos que eso está mal.
Está la conciencia de cada uno de nosotros, que tenemos que ver si eso va de acuerdo a cómo está en la Torá o no. Sabemos lo que le pasó a Noah por usar el alcohol, se embriagó. Y hay muchos casos que nosotros vemos lo que pasó por usar alcohol en la Torá, y no se debe usar, porque el alcohol va a dañar tu cuerpo. El cigarrillo, yo no sé cómo las personas fuman, si en la cajetilla yo veo que hay imágenes de cáncer, imágenes en la garganta y en distintas partes del cuerpo, y aún viendo la imagen que la gente, los fabricantes ponen para que no lo hagan, la gente lo hace. El cigarrillo es un veneno, son distintos venenos que la gente se lleva dentro de su cuerpo, y para que salgan todos esos venenos van a tener que durar un tiempo de desintoxicación bien grande. Entonces, amados, vemos aquí que nuestro Padre Celestial da estos mandamientos para que la persona pueda recurrir ante el Cohen cuando tenía estas llagas, y el Cohen tenía que examinarla y darle el mandamiento de qué era lo que tenía que hacer. Nosotros vemos aquí en la Torá también un caso de un rey que no consultó a los profetas ni a los Cohen que existían en ese entonces. Él fue directamente al médico, y nuestro Padre Celestial lo reprendió. Vamos a ver un momento, Segunda de Crónicas, en el capítulo 16. En el capítulo 16. Segunda de Crónicas. En el capítulo 16, verso 12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Adonai, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 49 de su reinado. Entonces vemos que este rey, amados, no consultó a los profetas, no consultó a los Cohen, sino que directamente fue al médico y fue reprendido por nuestro Padre Celestial. Porque aquí el orden que nuestro Padre Celestial está dando es que cuando haya un síntoma, la persona vaya primeramente al Cohen, según lo que está aquí, y el Cohen va a determinar y le va a dar la instrucción de qué es lo que tiene que hacer. Ahora, la enfermedad de la cual nosotros estamos hablando, ¿sí?, aquí en estos pasajes, y por la cual le caía lepra a la persona, y la persona que tenía lepra era tamé, era impuro, y la persona que no tenía lepra era tahor, era puro. Vemos un caso de por qué a las personas le caía la lepra bíblica que nosotros conocemos, que es diferente a la lepra que hay actualmente. Esta lepra de la cual está hablando la Torá es una lepra totalmente diferente a la que hay en la actualidad. Si nosotros vamos al libro de Números y vamos a ver la principal causa por la cual a la persona le caía lepra, en el libro de Números, en el capítulo 16, el libro de Números, en el capítulo 12, verso 1, dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron: solamente por Moshe ha hablado Adonai, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Adonai.
Y aquel varón Moshe era humilde más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo a Adonai a Moshe, y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres del Mizcán de reunión, y salieron. Y dice más adelante que Miriam, en el verso 10, y la nube se apartó del Mizcán de reunión, ya aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, Adón mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Vemos que Miriam fue apartada del campamento por 7 días. ¿Y por qué? Por haber hablado. ¿Y acaso nosotros diríamos, no era verdad, él tenía una mujer cusita? Pero la intención del corazón de ella, siendo una profetisa tan elevada espiritualmente, cayó en ese error de hablar en contra de Moshe, y vemos, según la Torá, lo que le pasó. O sea, fue cubierta de lepra y ella fue apartada del campamento por 7 días para que haga reflexión y se conecte nuevamente con nuestro Padre Celestial. Ahora, en la actualidad, amados, nosotros vemos que las personas hablan sin saber, sin conocer que nuestras palabras son energía, que crean realidades, amados. Es a través de nuestra palabra que nosotros creamos cosas, hacemos cosas. Y la gente no logra entender que lo que sale de nuestra boca, tarde o temprano, se hace realidad. Si nosotros entendiéramos eso, utilizaríamos de una mejor manera este don para construir de una mejor manera nuestra vida. Porque hay un pasaje en la Torá que dice que la vida y la muerte están en la boca de la persona y que nuestro vientre se va a llenar de lo que sale de nuestros labios. Pero eso es muy difícil muchas veces poder comprender por qué utilizamos mal este don para destruir vidas y no para construir, amados, y no para construir. Y vemos que la principal causa de la lepra, ¿qué era, amados? Era por la Shon Hará, porque la gente hablaba mal, ¿sí? La gente hablaba mal. Vamos a ver el libro de Levítico 19, Levítico 19, Vallecrá 19, 16, dice, hay un pasaje, un mandamiento, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, y conectado con andar chismeando, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, amados, que con nuestra boca podemos estar matando a nuestro prójimo espiritualmente, lo podemos matar o lo podemos elevar espiritualmente. Ese poder nosotros tenemos. Utilicemos ese poder que nos ha sido dado, que es el habla, de una mejor manera para bendecir, para construir, bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestras esposas, las esposas bendecir a sus esposos, bendecir la congregación, bendecir a nuestros hermanos. Y hay un mandamiento, amados, en el Brit Hadashah que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dice el mandamiento, primero te amarás tú y luego amas a tu prójimo? No hay ese mandamiento de esa manera, amados. Porque dice que si yo amo a mi prójimo, me voy a amar yo. Pero si yo no amo a mi prójimo, no tengo amor para mí. Eso nos está diciendo el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar mal de él, no lo voy a injuriar, no le voy a levantar falsedades con el objetivo de destruir a esa persona. Porque vemos lo que dice Vallecrá 16, es decir, no andarás chismeando, y seguido dice, no asesinarás a tu prójimo. Entonces, hay muchos asesinos que asesinan a su hermano de una manera espiritual. ¿Y por qué? Porque no lo aman.
transgrediendo el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si yo amo a mi prójimo, me voy a amar yo. Si no amo a mi prójimo, y si hablo mal de él, levanto injurias, levanto calumnias, levanto chismes, lo que va a venir en la persona es lepra espiritual para él, la persona que hace eso. Y son segregados del campamento, de las comunidades, de las congregaciones. Porque en este caso que estamos hablando en esta parashá, que en realidad son dos parashá, Zagría y Mexorá, que tiene que ver con Zarat, con lepra, ¿sí? Que vemos en este Shabbat, dos parashá en una, nos está hablando de eso. Primeramente el Cohen hace el diagnóstico y acá es el tratamiento que nuestro Padre Celestial le dice a los Cohen, todo lo que ellos tenían que hacer cuando ya se había diagnosticado la Zarat, ¿verdad? Dice aquí, vemos aquí, dentro de lo que tenían que hacer para ser redimidos nuevamente por nuestro Padre Celestial, dice, estamos en el capítulo 14, verso 19, y ofrecerá luego el sacerdote el Cohen el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Es decir, amados, que la lepra o la mexorá era producto de una transgresión a los mandamientos que nuestro Padre Celestial había establecido, y principalmente utilizar mal este don precioso que nuestro Padre Celestial nos ha dado, que es el don del habla, el don de la palabra. Que nosotros debemos utilizar este don para construir, para edificar, para levantar, y no para destruir, amados, a nuestros hermanos. Dice el Midrash, específicamente el Midrash, que hay un sinnúmero de pecados. Hay un sinnúmero de pecados que hace que la persona tenga lepra, y lepra espiritual. Principalmente dice la Shon Hara, 1, la idolatría, 2, la inmoralidad, el asesinato, profanar el nombre Kadosh, el nombre divino. Afuera, amados, a nuestro Padre Celestial la gente lo llama como se le ha ocurrido, sin conocer que el nombre de Él y nuestro Padre Celestial es Kadosh, 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 y que nosotros no debemos pronunciar el nombre Kadosh de una manera incorrecta como lo hacen, ¿sí? Blasfemar del Todopoderoso, engañar y jurar en vano. Hay muchos que juran de una manera vana, juran en vano. Todo esto conlleva que la gente tenga lepra. Si bien es cierto, no vemos la lepra como en los tiempos bíblicos, nosotros en la actualidad vemos que la dolencia y las enfermedades surgen de dentro para afuera. Muchas enfermedades las personas las tienen ocultas y se manifiestan más adelante como un medio que tiene nuestro Padre Celestial para ver si esa persona hace teshuvá. Es decir, amados, que todo lo que nos sucede en nuestra vida no sucede de por gusto. Siempre hay un aprendizaje, siempre hay una lección que nosotros debemos sacar de eso, sea bueno o sea malo. ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar esto que me está pasando? ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Qué es lo que está generando esto que yo estoy sintiendo en mi cuerpo? De pronto me desconecté de mi Padre Celestial, porque la promesa de Él es que ninguna dolencia y enfermedad de las que mandó a Egipto le va a enviar a su pueblo. Y si hay alguna dolencia o enfermedad, tiene que haber una razón, tiene que haber una causa, tiene que haber algo, alguna desconexión que hubo con nuestro Padre Celestial. Recordemos que nosotros somos un cuerpo físico, pero también tenemos un ruach, tenemos una parte que nos conecta con nuestro Padre Celestial,
Y tenemos nosotros que hacer siempre un acto de reflexión hacia adentro de nosotros y no hacia afuera. No buscar las razones o los motivos en los demás, sino que buscar las razones y los motivos de lo que estamos pasando o de lo que nos está sucediendo en nuestro interior. Examinarnos. ¿En qué estoy fallando? De pronto me estoy alimentando mal. De pronto no estoy descansando bien. De pronto no estoy obedeciendo algunos o algún mandamiento que nuestro Padre Celestial estableció en la Torá. Y sabemos, amados, que principalmente nuestro Padre Celestial es amor. Y Él nos dice que si nuestras faltas o nuestros errores fueran rojos como el rojo carmesí, Él los transforma como la blanca lana. Si hemos errado, si hemos fallado, nosotros debemos hacer teshuvá, regresar a nuestro Padre Celestial, hacer retorno, obedecer, pedir perdón en el nombre de Yeshua y nuevamente volver a empezar de nuevo. Todos los días, amados, para nosotros, cada Shabbat es un Shabbat nuevo. Cada día es un nuevo comienzo que cada uno de nosotros tenemos con la ayuda de nuestro Padre Celestial a través de su enviado Yeshua. Acerquémonos a Él, amados, de una manera confiada para obedecer sus mandamientos, para vivir plenamente en este mundo y disfrutar de lo que Él nos ha dado, amados. Disfrutar de esta vida, disfrutar de todos los beneficios que tenemos de parte de Él. Agradecer por todo que de nuestros labios hacia nuestro Padre Celestial y hacia las personas, hacia nuestros hermanos, salga solo agradecimiento, amados. Agradecer a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él hace, por todo lo que Él nos da, sean cosas buenas o sean malas. Agradecer porque de lo bueno y lo malo nosotros podemos sacar enseñanzas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Entonces, amados, mantengámonos en esa esfera de agradecimiento constante de todo lo que hace nuestro Padre Celestial. Y les aseguro, amados, que más cosas buenas van a venir a nuestra vida y nos vamos a poder acercar a nuestro Padre Celestial de una mejor manera. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, y que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde quiera que se encuentren. Shalom con todos.